Son las 7:34 de la noche cuando tres camionetas negras se detienen frente a la funeraria Los Ángeles, en el corazón de Guadalajara. Las puertas se abren al mismo tiempo, como si hubieran ensayado. 12 hombres bajan, todos armados, todos con un único objetivo en la cabeza: encontrar a Roberto Medina, el contador que se atrevió a traicionar al cártel Jalisco Nueva Generación. Estos 12 sicarios no lo saben, pero acaban de morder el anzuelo más peligroso de sus vidas. Porque dentro de ese ataúd cerrado, cubierto de flores blancas y velas encendidas, no está quien ellos imaginan, no está quien buscan, no está quien esperan. Quédate hasta el final porque lo que va a suceder en los próximos 50 minutos va a cambiar el destino del narcotráfico en Jalisco para siempre. Y todo comienza con un hombre común que finalmente se cansó de tener miedo. Roberto Medina tiene 58 años y carga un secreto que pesa como piedra en el pecho desde hace 12 años. Cada mañana se despierta en la misma casa modesta del barrio Santa Tere, en Guadalajara. Besa a Laura, su esposa de 32 años de matrimonio. Toma café negro sin azúcar. Se pone la camisa planchada la noche anterior y se va a su pequeña oficina de contabilidad en el centro de la ciudad. Para los vecinos que lo saludan en la calle, Roberto es solo el contador amable que siempre tiene tiempo para conversar. Para la familia, es el padre presente que nunca se perdió una presentación escolar de sus hijos. Para el mundo entero, Roberto Medina es un hombre invisible, de esos que cruzas en la calle y olvidas 2 segundos después. Pero hay algo que ni Laura, ni Daniela, ni Miguel saben. Algo que Roberto carga solo desde 2013. Un secreto que corroe su alma un poco más cada día que pasa. Roberto Medina no es solo un contador. Es el cerebro financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Y ha vivido esta mentira durante 12 años completos. Todo empezó una tarde de octubre de 2013. Roberto estaba cerrando su oficina cuando 4 hombres entraron. No tocaron la puerta. No preguntaron si podían pasar. Simplemente entraron con esa seguridad que solo tienen los que nunca han escuchado uno en sus vidas. El líder era un hombre de unos 40 años con una cicatriz que le cruzaba el cuello de lado a lado. Cerró la puerta con llave, sonrió y dijo algo que Roberto jamás olvidaría. Roberto, trabajas para nosotros o tu esposa Laura y tus hijos Daniela y Miguel desaparecen esta noche. Así de simple, así de directo. No hubo negociación, no hubo opción. Solo una amenaza clara con nombres y apellidos. Roberto preguntó qué querían de él. La respuesta fue clara como el agua. Necesitamos a alguien que sepa mover dinero sin dejar rastro. Alguien inteligente. Alguien con familia que perder. Roberto aceptó porque un padre hace lo imposible por proteger a sus hijos. Pero nunca imaginó que ese se convertiría en una condena de 12 años. Nunca imaginó que esa tarde su vida se dividiría en 2 mitades irreconciliables. Durante más de una década, Roberto Medina lavó millones de pesos para el CJNG. Creaba empresas fantasma que existían solo en papel. Movía dinero entre cuentas offshore en paraísos fiscales que nunca visitó. Hacía que el dinero de la droga pareciera ganancia legítima de restaurantes, gasolineras, constructoras. Y conocía todo. Los nombres de los líderes que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Las rutas del dinero que atraviesan 3 países antes de llegar a su destino. Los políticos que reciben sobornos en sobres Manila. Los jueces que cierran los ojos cuando conviene. Los comandantes de policía que avisan de operativos con 24 horas de anticipación. Roberto Medina sabía tanto que podía destruir el cártel entero con una sola llamada. Podía mandar a prisión a 50 personas con un solo testimonio. Pero nunca lo hizo. Porque cada vez que pensaba en hablar, recordaba las palabras de aquel hombre con la cicatriz en el cuello. Quien entra al cártel no sale vivo, solo sale muerto. Roberto vivió esos 12 años con el alma dividida en 2 pedazos que no podían reconciliarse jamás. De día era el esposo moroso que preparaba café para Laura cada mañana. El padre presente que ayudaba con tareas de matemáticas hasta las 11 de la noche. El vecino amable que saludaba a todos y ayudaba a don Carlos con las bolsas pesadas del mercado. De noche era otra persona. Revisaba transacciones de millones de pesos manchados de sangre. Transfería dinero que sabía venía de familias destruidas por las drogas. Balanceaba cuentas de operaciones que dejaban jóvenes adictos tirados en calles oscuras. Calculaba ganancias de un imperio que aterrorizaba comunidades enteras. Veía cada número en su pantalla y sabía exactamente lo que representaba. Dolor, muerte, destrucción, familias rotas, vidas arruinadas, futuros cancelados. Pero seguía trabajando. Seguía moviendo ese dinero sucio. Seguía siendo parte de la máquina. Porque la alternativa era perder a su familia. Y un padre hace lo impensable para proteger a sus hijos. Su esposa Laura nunca sospechó nada durante esos años. Cuando Roberto llegaba tarde, decía que tenía clientes difíciles con declaraciones complicadas. Cuando viajaba a reuniones secretas del cártel en Puerto Vallarta o Colima, decía que iba a capacitaciones de contabilidad fiscal. Cuando recibía llamadas a medianoche y salía nervioso de la casa, decía que era un cliente con emergencia. Laura lo creía todo, porque confiaba en él con esa confianza ciega que solo dan 32 años de matrimonio. Y esa confianza era un cuchillo que Roberto sentía clavado cada día más profundo en el pecho. Sus hijos crecieron pensando que su padre era un hombre honesto que trabajaba duro. Daniela tiene 28 años y es maestra de primaria. Miguel tiene 25 y estudia medicina. Son buenos muchachos.
trabajadores, honestos, todo lo que Roberto quería para ellos, todo lo que él ya no podía hacer. Pero todo eso está por cambiar. Porque hace 3 meses, la vida de Roberto Medina dio un giro que nadie esperaba. Y ese giro lo va a llevar directo a esa funeraria, donde 12 sicarios están a punto de entrar buscándolo. Presta atención a lo que viene ahora, porque lo que Roberto está por hacer va a demostrar algo que muy pocos entienden, que el verdadero valor no viene de no tener miedo. El verdadero valor viene de tener miedo y aún así hacer lo correcto. Hace 3 meses, un martes por la tarde, una mujer de unos 35 años entró a la oficina de Roberto. Se presentó como Carolina Vega, agente de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado. Cerró la puerta con cuidado y puso sobre el escritorio una carpeta manila llena de fotografías. Roberto sintió que el piso se movía bajo sus pies. Eran fotos de él, saliendo de una bodega del CJNG en Tlajomulco, reunido con el verdugo, el comandante de sicarios más temido de Jalisco, depositando dinero en bancos de Panamá, subiendo a camionetas con placas que no coincidían con los registros oficiales. Carolina se sentó frente a él. Habló con voz tranquila pero firme. Señor Medina, sabemos que trabaja para ellos bajo amenaza. No es un criminal, es una víctima. Podemos proteger a su familia si usted nos ayuda a desmantelar la organización. Roberto la miró con ojos cansados. Ojos de alguien que ha visto demasiado, que ha cargado demasiado, que ya no cree en promesas. Agente Vega, usted no conoce al CJNG. Ellos matan gente en protección de testigos. Matan familias enteras aunque se escondan en otro país. Si yo hablo, todos morimos. Solo que morimos más despacio. Carolina insistió. Le habló de operativos exitosos, de testigos protegidos que hoy viven en paz bajo nuevas identidades, de la posibilidad de dormir sin miedo por primera vez en años, de recuperar su vida. Roberto escuchó todo y negó con la cabeza. Llevo 12 años con esta piedra en el pecho, agente. Puedo llevarla 12 más. Y eso significa que mi familia vive. Carolina dejó su tarjeta sobre el escritorio. La empujó hacia Roberto con un dedo. Cuando cambie de opinión, llámeme, porque va a cambiar. Todos tienen un límite. Roberto guardó la tarjeta en el cajón más profundo de su escritorio. El que nunca abre, el que tiene llave. Trató de olvidar esa conversación. Trató de seguir con su vida dividida como si nada hubiera pasado. Pero Carolina tenía razón. Todos tienen un límite. Y el límite de Roberto Medina estaba a punto de llegar. Una semana después de aquella conversación, un jueves por la noche, el verdugo llamó a Roberto para una reunión urgente. Roberto llegó a la bodega en Tlajomulco esperando revisar cuentas como siempre, esperando transferencias, esperando números en pantallas. Pero esta vez era diferente. En el centro de la bodega había una familia. Un hombre de unos 40 años con ropa de trabajo sucia. Su esposa joven con el rostro lleno de lágrimas. 3 niños pequeños llorando en silencio. Los 5 estaban atados, amordazados, temblando. El verdugo caminaba alrededor de ellos fumando un cigarro, como si estuviera inspeccionando mercancía, como si fueran objetos y no personas. Roberto, aquí don Javier me debe 5,000 pesos desde hace 3 meses. Le di oportunidades, le di prórrogas. Le dije que pagara aunque sea 1,000 pesos por mes. Pero don Javier pensó que podía jugar conmigo. Roberto sintió el estómago revolverse. Sintió que el aire faltaba en esa bodega, llena de cajas vacías y olor a humedad. Señor, por favor, son 5,000 pesos. Podemos arreglar esto de otra forma. El verdugo aplastó el cigarro en el piso de concreto. Sonrió. Era una sonrisa sin alma. Tienes razón, Roberto. Hay otra forma. Que todos vean qué pasa con los que no pagan. Lo que pasó esa noche, Roberto lo va a cargar en su conciencia hasta el día que muera. Lo va a ver cada vez que cierre los ojos. Lo va a escuchar en cada silencio. El verdugo ejecutó a don Javier primero. Un disparo seco que retumbó en las paredes de metal. Luego a su esposa, que gritó el nombre de sus hijos antes de que el sonido se cortara. Luego, uno por uno, a los 3 niños. El mayor tenía 8 años. El menor no llegaba a los 4. Roberto quiso cerrar los ojos. Quiso taparse los oídos. Quiso salir corriendo de ese infierno. Pero el verdugo le ordenó mirar. Esto es parte de tu trabajo, contador. Que sepas en qué negocio estás. Roberto salió de esa bodega y vomitó en la calle durante 10 minutos. No podía parar. No podía respirar. No podía borrar lo que acababa de ver. Llegó a su casa a las 3 de la madrugada. Laura dormía en su lado de la cama. Sus hijos dormían en sus cuartos. Todo en paz. Todo normal. Como si el mundo no se hubiera roto en pedazos hace unas horas. Roberto se sentó en la sala oscura. Y lloró por primera vez en años. Lloró por don Javier. Por su esposa. Por esos 3 niños que nunca van a crecer. Por las 1000 decisiones que lo llevaron a ese momento. Por los 12 años de silencio cómplice. Al día siguiente, Roberto revisó las cuentas del mes como siempre. Números fríos en pantallas azules. El CJNG había movido 40 millones de pesos solo en Jalisco ese mes. 40 millones. Y había matado a una familia entera, incluyendo 3 niños inocentes, por 5,000 pesos. Por una deuda que representaba 0,01% de sus ganancias mensuales. 5,000 pesos.
El precio de 3 vidas infantiles para un cártel que mueve 40 millones al mes. Roberto abrió el cajón de su escritorio. El que tiene llave. El que nunca abre. Sacó la tarjeta de Carolina Vega que había guardado semanas atrás. La miró durante largo rato. Pensó en Laura, en Daniela, en Miguel, en todo lo que podía perder. Y entonces pensó en esos 3 niños. En don Javier trabajando hasta tarde para reunir 1,000 pesos al mes. En su esposa gritando sus nombres antes de morir. Marcó el número con manos que temblaban tanto que tuvo que intentarlo 3 veces. Carolina contestó al segundo tono, como si hubiera estado esperando su llamada. Roberto habló con voz que apenas reconocía como suya. Una voz nueva. Una voz que había encontrado algo más fuerte que el miedo. Estoy listo ahora. Voy a acabar con ellos para siempre. Hubo un silencio del otro lado. Luego Carolina habló con urgencia controlada. ¿Dónde estás? Voy por ti ahora mismo. No. Escúcheme bien, agente Vega. Voy a hacer esto, pero lo vamos a hacer bien. Necesito que confíe en mí. Necesito que me dé tiempo. Porque no solo voy a entregarles información. Voy a entregarles el cártel completo. Durante los siguientes 2 meses, Roberto Medina trabajó en secreto con la Fiscalía Especial. Copiaba documentos cuando nadie miraba. Fotografiaba pantallas de computadora con su celular en ángulos que no captaban las cámaras de seguridad. Grababa conversaciones con un dispositivo que Carolina le dio escondido en su cinturón. Entregaba todo a Carolina en reuniones discretas. En cafeterías del centro donde nadie los conocía. En bancos de plazas públicas donde eran 2 extraños más. En misas de domingo donde se sentaban en bancas separadas y dejaban sobres en los confesionarios vacíos. Poco a poco, construyeron un caso sólido. Nombres, fechas, cantidades exactas, rutas detalladas, conexiones políticas que llegaban hasta lugares que nadie imagina. Y Roberto sintió algo que no había sentido en 12 años. Sintió que estaba haciendo lo correcto. Que cada documento copiado era un paso hacia la redención. Que cada conversación grabada limpiaba un poco la sangre de sus manos. Pero lo que Roberto no sabía es que ese caso sólido estaba a punto de convertirse en su sentencia de muerte. Hace 3 días, Roberto entregó la información más valiosa de todas. La ubicación exacta de 10 sicarios del CJNG que iban a recibir un cargamento de armas en Tónala. Fecha, hora, dirección específica, número de placas de las camionetas, hasta el nombre de contacto que entregaría las armas. Carolina organizó el operativo con precisión militar. 50 agentes, 3 horas de vigilancia silenciosa desde edificios abandonados. 5 minutos de acción coordinada. A las 11 de la noche del martes, los agentes cerraron la trampa. Los 10 sicarios fueron arrestados con 20 fusiles de asalto, 50 pistolas 9 milímetros y 20 kilos de cocaína pura lista para distribuirse en las calles de Guadalajara. Fue un golpe devastador para el cártel. El tipo de operativo que sale en las noticias nacionales. El tipo de arresto que hace que los fiscales sonrían en las conferencias de prensa. Pero también fue una firma de muerte para Roberto Medina. Porque solo una persona en todo el CJNG tenía acceso a esa información específica. Solo una persona sabía esa fecha exacta, esa hora precisa, ese lugar secreto. El contador. Esta mañana, a las 8:30, el teléfono de Roberto sonó con un número que no reconoció. Contestó con cautela, esperando órdenes del cártel, esperando más trabajo sucio, esperando lo de siempre. La voz del otro lado lo heló hasta los huesos. Compadre, soy yo, Julián. Roberto casi dejó caer el teléfono. Sus manos empezaron a temblar. Su corazón se aceleró tanto que podía escucharlo en sus oídos. Julián Contreras, su mejor amigo de la infancia. El niño con el que jugaba fútbol en las calles polvorientas de Analco. El adolescente que lo defendió cuando otros muchachos lo molestaban por usar lentes gruesos. El joven que fue su padrino de boda y lloró de emoción cuando Roberto le pidió ese honor. Y ahora es sicario del CJNG, conocido como El Cachorro. Roberto y Julián habían tomado caminos muy diferentes después de los 20 años. Roberto estudió contabilidad en la universidad pública. Se casó con Laura a los 26. Tuvo 2 hijos. Construyó una vida honesta hasta que el cártel lo forzó a trabajar para ellos. Julián cayó en las drogas a los 20 años. Primero marihuana, luego cocaína, luego cristal que le quemó el cerebro lentamente. Entró al cártel a los 22 porque necesitaba dinero para la siguiente dosis. Mató por primera vez a los 23. Un hombre que debía dinero. Un disparo en la nuca en un callejón oscuro. Después del primero, los demás fueron más fáciles. Ahora, a los 62 años, el Cachorro era uno de los sicarios más viejos y respetados del CJNG. Un hombre que había visto y hecho cosas que le habían arrancado el alma hace décadas. Un hombre que ya no sentía nada cuando apretaba el gatillo. Julián, dijo Roberto con voz que temblaba. ¿Qué pasa? La respuesta de Julián fue directa y devastadora. Escucha bien, porque no voy a repetir esto. Saben que fuiste tú. El verdugo tiene orden de matarte hoy. 12 hombres te están buscando ahora mismo. La orden es encontrarte y ejecutarte en el lugar donde te vean. Roberto sintió que el mundo se inclinaba, que las paredes se acercaban, que el aire se hacía pesado como plomo. Julián, yo no. No me mientas, compadre. Solo tú tenías esos datos. Solo tú sabías dónde iban a estar esos 10. Lo hiciste bien. Los mandaste a la cárcel.
Pero ahora ellos van por ti. Roberto cerró los ojos. Apretó el teléfono contra su oreja. Sintió que todo por lo que había trabajado, todo por lo que había arriesgado, se derrumbaba. ¿Por qué me estás avisando? Te van a matar si se enteran que me llamaste. Hubo un silencio largo del otro lado. Roberto podía escuchar la respiración pesada de Julián. Podía escuchar ruido de tráfico de fondo. Podía escuchar el peso de 62 años de decisiones equivocadas. Cuando Julián habló otra vez, su voz sonaba diferente, más humana, más parecida al niño que jugaba fútbol en las calles de Analco hace 40 años. Porque tú fuiste mi mejor amigo antes de que yo me convirtiera en esto. Porque tu mamá me daba de comer cuando la mía estaba borracha y no llegaba a casa por 3 días. Porque tú me prestaste dinero para el funeral de mi hermana cuando nadie más me ayudó y yo no tenía ni para el ataúd más barato. La voz de Julián se quebró ligeramente. Te debo más de lo que le debo al cártel. Así que te aviso una vez. Agarra a Laura y a tus hijos y vete a Estados Unidos hoy. Ahora. No esperes ni una hora más. Roberto tragó saliva. Sintió lágrimas calientes en sus ojos. Gracias, compadre. Gracias por... No me agradezcas. Solo vete. Y Roberto, una cosa más. Sí, cuando te vayas, no voltees atrás. Esta vida no perdona ni a ti ni a mí. Ya es demasiado tarde para los dos. Pero tú todavía tienes oportunidad de salvar a tu familia. Yo ya no tengo nada que salvar. La llamada se cortó. Roberto se quedó mirando el teléfono con el corazón desbocado. 12 sicarios. Orden de ejecución inmediata. No tenía tiempo para empacar. No tenía tiempo para planear. No tenía opciones. Pero sí tenía una idea. Una idea arriesgada. Una idea que podía matarlo, podía cambiar todo. A las 9 de la mañana, Roberto llamó a Carolina Vega. Ella contestó a primer tono, como si hubiera estado esperando malas noticias. Roberto, ¿estás bien? Su voz sonaba tensa. Saben que fui yo. Vienen a matarme hoy. 12 hombres. Orden inmediata. Carolina no perdió tiempo. Voy a mandar protección ahora mismo. ¿Dónde estás? No, dijo Roberto. Tengo una idea mejor. Hubo una pausa. ¿Qué tipo de idea? Podemos agarrarlos a todos de una vez. Los 12. Pero necesito que confíes en mí, necesito mucha ayuda y necesito hacerlo hoy. Roberto, eso suena arriesgadísimo. Lo sé. Si algo sale mal, muero. Pero si no lo hacemos, muero de todas formas. La diferencia es que si funciona, desmantelamos la célula entera del CJNG en Guadalajara. 40 hombres. Quizás más. Carolina respiró profundo del otro lado. Explícame tu plan. Roberto explicó durante 15 minutos. Carolina escuchó en silencio. No interrumpió ni una sola vez. Cuando Roberto terminó, hubo una pausa larga. Roberto podía escucharla pensar. Podía escucharla evaluar los riesgos. Podía escucharla decidir si confiar en un contador asustado o seguir el protocolo. Finalmente, Carolina habló. Roberto, es el plan más arriesgado que he escuchado en mi carrera. Si algo sale mal, no solo mueres tú. Pueden morir agentes. Pueden escaparse sicarios. Puede convertirse en una masacre. Roberto cerró los ojos. Lo sé. Pero si no hacemos nada, ellos me encuentran en 2 horas. Me matan. Y siguen operando como si nada. Este es el único chance de atraparlos a todos juntos. De sorprenderlos. De usar su propia arrogancia contra ellos. Otra pausa. Está bien. Te consigo todo. Pero si sobrevivimos a esto, me debes la historia completa para cuando me jubile. Roberto sonrió por primera vez en horas. Una sonrisa triste pero real. Trato hecho, agente Vega. Y así comenzó la cuenta regresiva para el operativo más arriesgado en la historia del combate a narcotráfico en Jalisco. Un operativo que dependía completamente de que 12 sicarios cayeran en una trampa, de que su arrogancia los cegara, de que creyeran que un contador asustado no podía ser peligroso. Pero lo que ellos no sabían es que el hombre más peligroso del mundo no es el que no tiene nada que perder. Es el que tiene todo que perder y decide pelear de todas formas. A las 10 de la mañana, Roberto llegó a las oficinas de la Fiscalía Especial en Guadalajara. Carolina lo esperaba con otras 5 personas, en una sala de conferencias con las cortinas cerradas. El fiscal general de Jalisco, 3 comandantes de operaciones especiales con uniformes oscuros y expresiones serias, y un hombre mayor de unos 60 años con cara de haber visto todo en la vida. 2 veces. Roberto Medina, dijo Carolina, te presento al comandante Héctor Ruiz. Roberto estrechó la mano del comandante. La mano de Héctor era firme, callosa, la mano de alguien que ha sostenido armas durante más tiempo de que Roberto ha sido contador. Héctor Ruiz era una leyenda en Jalisco, 35 años en operaciones especiales, responsable de capturar a más de 200 criminales del CJNG, del cártel de Sinaloa, de los Zetas, hombres que habían puesto precio a su cabeza, sicarios que juraban vengarse de él en cada interrogatorio. Pero Héctor seguía vivo después de 3 décadas, porque era más inteligente que ellos, más rápido que ellos, y mucho más implacable que todos ellos juntos. Se había retirado hace 2 años para cuidar a su esposa enferma de cáncer. Pero cuando Carolina le explicó el operativo por teléfono, Héctor no dudó ni un segundo. Voy para allá. Señor Medina, dijo Héctor con voz grave que sonaba como piedras rodando. Carolina me contó su plan. Voy a ser honesto con usted.
Es la idea más arriesgada que he escuchado en 35 años de carrera. Roberto sintió que el estómago se le hundía. Pero, continuó Héctor con una sonrisa pequeña, también es la más brillante. Si funciona, esto va a cambiar la historia de combate al narco en Jalisco. Roberto asintió. Sentía la boca seca. Si no funciona, comandante, al menos muera haciendo algo que vale la pena. Héctor lo miró a los ojos durante un largo momento. Luego sonrió por primera vez. Una sonrisa genuina. Me cae bien usted, contador. Entonces explíquenos exactamente qué necesita para que esto funcione. El plan era simple en teoría, pero requería ejecución perfecta. La fiscalía esparciría el rumor de que Roberto Medina había muerto de un infarto fulminante la noche anterior. La noticia llegaría a oídos del CJNG a través de informantes plantados. Organizarían un funeral falso en la funeraria Los Ángeles, una de las más conocidas de Guadalajara. Roberto estaría presente como el hijo dolido organizando el velorio de su supuesta madre, doña Carmen Medina. El CJNG mandaría sicarios a confirmar que Roberto realmente estaba muerto. Cuando llegaran, encontrarían el velorio, encontrarían a Roberto vivo, y entonces atacarían. Pero no sabrían que 50 agentes de operaciones especiales estarían escondidos en la funeraria esperando ese momento exacto. Y no sabrían que dentro del ataúd cerrado, el comandante Héctor Ruiz estaría acostado con chaleco antibalas, arma cargada y micrófono conectado, esperando el momento perfecto para levantarse y cerrar la trampa. Uno de los comandantes levantó la mano. ¿Y si solo mandan 1 o 2 hombres a verificar? ¿Y si no caen todos? Roberto negó con la cabeza. No lo harán. Los conozco. Cuando escuchen que el contador está muerto, van a querer confirmar personalmente. Van a mandar un equipo completo. Porque para ellos, mi muerte es un mensaje. Es una advertencia para cualquiera que piense en traicionarlos. El fiscal general se inclinó hacia adelante. Tenemos 8 horas para preparar todo. Necesitamos coordinar esto a la perfección. Un solo error y esto se convierte en un baño de sangre. Carolina abrió su laptop. Empecemos. Las siguientes 8 horas fueron un torbellino de actividad coordinada con precisión militar. La fiscalía contactó al dueño de la funeraria Los Ángeles y le explicó la situación con completa transparencia. El hombre, don Tomás, escuchó todo en silencio. Cuando Carolina terminó de explicar, don Tomás no dudó ni un segundo. Pueden usar mi funeraria. Tengo una razón personal para esto. ¿Cuál? Perdí un sobrino de 22 años por violencia del narco hace 3 años. Lo encontramos en una zanja con 3 balazos en la espalda. Si esto ayuda a atrapar a estos demonios, la tienen disponible el tiempo que necesiten. Cerraron la funeraria al público con excusa de fumigación urgente por plaga de termitas. Pusieron letreros, cerraron las cortinas y empezaron la transformación. 50 agentes de élite de operaciones especiales llegaron en grupos pequeños durante la tarde. Nadie junto, nadie en uniforme. Parecían visitantes normales llegando a diferentes lugares del centro. Ingenieros especializados construyeron paredes falsas en 2 salas laterales. 15 agentes se esconderían ahí con fusiles de asalto y chalecos antibalas. Instalaron un techo falso en la capilla principal usando paneles de yeso ligero que podían abrirse en segundos. 10 francotiradores se ocultarían ahí con rifles de precisión y miras láser. Prepararon 2 furgones fúnebres en el estacionamiento trasero. 10 agentes dentro de cada uno, listos para salir en el momento exacto. Los últimos 5 agentes se disfrazarían de dolientes en el velorio mismo. Ropa oscura, expresiones tristes. Actúan el papel más importante de sus vidas. Mientras tanto, Carolina y su equipo esparcían el rumor. Llamaron a 3 informantes conocidos del CJNG. Gente que trabajaba para el cártel pero que también pasaba información a la fiscalía a cambio de protección y dinero. Les dieron la noticia con el tono exacto de tristeza creíble. Roberto Medina murió anoche de infarto fulminante. Su funeral es hoy a las 7 de la noche en Los Ángeles. La familia está destrozada. Su madre había muerto hace 2 días y parece que el estrés le provocó el ataque a corazón. Los informantes hicieron exactamente lo que la fiscalía esperaba. Corrieron a contarle a sus contactos en el cártel. El rumor se propagó como fuego en pasto seco. A las 3 de la tarde, el verdugo ya lo sabía. Estaba en una casa de seguridad en Tlaquepaque cuando uno de sus hombres le dio la noticia. ¿Está seguro? Totalmente, jefe. El contador se murió. Infarto. Lo velan esta noche. El verdugo sonrió. Una sonrisa fría. Qué conveniente. Justo cuando lo íbamos a buscar, se muere de un infarto. Qué casualidad tan perfecta. El sicario que trajo la noticia frunció el ceño. ¿Cree que es trampa, jefe? El verdugo se levantó de su silla. Caminó hacia la ventana. Miró la calle con ojos que habían visto demasiado. No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Prepara a 12 hombres. 3 camionetas. Vamos a ese velorio a confirmar personalmente que el contador está muerto. Y si está vivo, lo matamos ahí mismo. Delante de su familia. Delante de todos. Que sirva de mensaje. A las 4 de la tarde, el verdugo ya había organizado su equipo de 12 sicarios. Los mejores. Los más leales. Los más peligrosos. A las 5, ya había dado las órdenes precisas. Confirmar la muerte personalmente. Si está muerto, bien. Si está vivo, ejecución inmediata. A las 6 de la tarde, todo estaba listo en la funeraria Los Ángeles.
los 50 agentes en posición, las armas cargadas, los micrófonos probados, las rutas de escape bloqueadas con patrullas disfrazadas, los francotiradores en el techo con visual perfecta de la entrada principal. Carolina repasó el plan una última vez con Roberto en una oficina privada del segundo piso de la funeraria. Vas a estar en peligro real, le dijo mirándolo a los ojos. Cuando entren, van a apuntarte, van a amenazarte. No podemos intervenir hasta que estemos seguros de que entraron todos. Pueden pasar 5 o 10 minutos antes de que actuemos. Minutos donde vas a estar solo frente a ellos. Roberto se ajustó los lentes con manos que temblaban ligeramente. 12 años trabajé para ellos con una pistola invisible en la cabeza. Puedo aguantar 10 minutos con una pistola real. Carolina puso una mano en su hombro. Eres valiente, Roberto Medina. Tu familia va a estar orgullosa cuando sepan la verdad. Roberto sonrió con tristeza. Si sobrevivo para contarles, vas a sobrevivir. Te lo prometo. Pero ambos sabían que era una promesa que Carolina no podía garantizar. Porque en operativos como este, un solo error significa muerte. Y los errores siempre son posibles. A las 6:30 de la tarde, el comandante Héctor Ruiz se metió en el ataúd. Llevaba un traje gris elegante que don Tomás le había prestado. Debajo, un chaleco antibalas de última generación que podía detener hasta disparos de rifle. En la mano derecha, una Glock 19 con cargador completo. 15 balas. Un técnico de la fiscalía le colocó un micrófono pequeño en la solapa del traje. Audífonos casi invisibles en ambos oídos. Y una cámara de tamaño de un botón que transmitiría video en vivo a la sala de control improvisada en el segundo piso. Héctor se acostó en el ataúd. Cruzó las manos sobre el pecho, escondiendo la pistola entre ellas. Cerró los ojos. Respiró profundo. ¿Cómodo, comandante?, preguntó Carolina con tono irónico desde afuera. Héctor sonrió sin abrir los ojos. He dormido en peores lugares, agente Vega. Una vez pasé 48 horas escondido en un tinaco de agua esperando a un narcotraficante. Tenía arañas del tamaño de mi mano caminándome por la espalda. Esto es un hotel 5 estrellas comparado con aquello. Los agentes que estaban cerca sonrieron. La tensión se relajó un poco. Eso era lo que Héctor hacía. Convertir el miedo en concentración. La ansiedad en enfoque. Carolina hizo una señal y 2 agentes comenzaron a cerrar la tapa del ataúd lentamente. Roberto se acercó antes de que la cerraran completamente. Miró hacia adentro por un momento largo. Vio a Héctor acostado ahí, tranquilo, como si realmente estuviera muerto. Comandante Ruiz, dijo Roberto con voz que apenas se mantenía firme. Gracias por hacer esto. Gracias por arriesgar su vida por la mía. Desde dentro del ataúd llegó la voz amortiguada pero clara de Héctor. No lo hago solo por usted, señor Medina. Lo hago por todas las familias que estos criminales han destruido. Por todos los niños que han quedado huérfanos. Por todas las madres que lloran hijos desaparecidos. Por todos los padres que entierran a sus hijas en ataúdes que deberían estar vacíos por décadas más. Héctor hizo una pausa. Usted tuvo el valor de dar el primer paso. De decir basta. De arriesgar todo por hacer lo correcto. Yo solo estoy terminando lo que usted empezó. Así que no me agradezca. Agradézcase a usted mismo por tener los pantalones de hacer esto. Cerraron la tapa del ataúd completamente. El sonido fue pesado. Final. Como si realmente estuvieran sellando una tumba. A las 7 en punto de la noche, la funeraria Los Ángeles parecía un velorio completamente normal. 40 sillas dispuestas en filas perfectas. Un ataúd cerrado al frente con arreglos de flores blancas y velas encendidas alrededor. Una fotografía enmarcada de una señora mayor con expresión amable. La leyenda decía, Doña Carmen Medina, 1945-2025. Descanse en paz. Música sacra sonaba bajo desde bocinas escondidas. Un rosario de madera colgaba del ataúd. Todo perfecto, todo convincente, todo falso. 8 personas vestidas de luto estaban sentadas en silencio. Todas agentes disfrazados. 3 mujeres mayores con pañuelos negros. 2 hombres de mediana edad con trajes oscuros. 3 jóvenes que parecían nietos tristes. Roberto Medina estaba en la primera fila, solo, con la cabeza baja y las manos entrelazadas. Cualquiera que lo viera pensaría que era un hijo destrozado velando a su madre. Solo los que sabían la verdad podían ver la tensión en sus hombros, el sudor en su frente a pesar del aire acondicionado, el temblor casi imperceptible en sus manos cada vez que respiraba. Dentro del ataúd, Héctor Ruiz respiraba lento y controlado. Escuchaba todo a través de su audífono. La música sacra, los pasos suaves de los agentes disfrazados moviéndose discretamente, el murmullo bajo de oraciones falsas, y la voz de Carolina en su oído. Todos en posición, comandante, francotiradores listos, equipos de asalto listos, furgones listos. Esperamos su señal para actuar. Entendido, susurró Héctor tan bajo que solo el micrófono podía captarlo. Esperamos a que entren todos, ni uno menos. Necesito que cierren la puerta antes de actuar. Afirmativo. Suerte, comandante. La suerte es para los que no están preparados, respondió Héctor. Nosotros estamos preparados. En las paredes falsas de las salas laterales, 15 agentes esperaban con fusiles de asalto apuntando hacia las puertas ocultas. Podían escuchar todo. Podían ver a través de pequeñas rendijas casi invisibles.
Estaban listos para explotar hacia afuera en el segundo exacto que recibieran la orden. En el techo falso, 10 francotiradores estaban acostados boca abajo con sus rifles de precisión. Cada uno tenía asignado un objetivo específico. Habían estudiado fotografías de los 12 sicarios más peligrosos del CJNG. Conocían sus caras. Sabían a quién disparar primero si las cosas se ponían mal. En los 2 furgones funerarios del estacionamiento trasero, 20 agentes revisaban sus armas una última vez. Cargadores llenos, seguros quitados, chalecos ajustados, cascos puestos. Todos esperaban. El reloj marcaba las 7:20 de la noche, luego las 7:25, luego las 7:30. Roberto sentía cada minuto como si durara una hora. Sentía el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Sentía las manos húmedas de sudor. Sentía el peso de la decisión más importante de su vida. Y entonces, a las 7:34 exactamente, escuchó el sonido de motores afuera. El sonido de 3 camionetas deteniéndose al mismo tiempo. El sonido de puertas abriéndose. El sonido de pasos pesados acercándose. Carolina habló por el micrófono general que todos los agentes podían escuchar. Llegaron. 3 vehículos. Contamos 12 tangos. Repito, 12 tangos. Nadie se mueve hasta mi orden. Nadie dispara hasta mi orden. Esperamos confirmación de que todos están adentro. En el techo, un francotirador murmuró. Visual confirmada. Son ellos. Reconozco a El Verdugo. Va adelante. Dentro del ataúd, Héctor apretó su Glock con más fuerza. Respiró profundo. Cerró los ojos. Y esperó. Roberto vio la puerta de la funeraria abrirse lentamente. Primero entraron 2 hombres. Jóvenes, 20 y tantos años. Con chamarras que no podían esconder completamente las armas bajo la ropa. Miraron alrededor con ojos entrenados. Buscando amenazas. Buscando trampas. Buscando cualquier cosa fuera de lugar. No encontraron nada sospechoso. Solo un velorio normal. Gente llorando. Velas encendidas. Olor a flores y cera. Uno de ellos hizo una seña hacia afuera. Luego entraron 4 más. Más grandes. Más viejos. Más peligrosos. Se dispersaron por la capilla. Uno fue hacia el baño pequeño. Otro hacia el closet de limpieza. Otro se quedó junto a la puerta. El último revisó detrás del altar improvisado, donde estaba el ataúd. Estaban siendo cuidadosos. Profesionales. Exactamente como Roberto sabía que serían. Luego entraron 3 más. Y luego otros 2. Y finalmente, como si fuera el actor principal haciendo su entrada al escenario, entró el verdugo. Roberto lo reconoció inmediatamente. Era imposible no reconocerlo. La cicatriz que le cruzaba el cuello de lado a lado. Los ojos fríos que habían visto morir a demasiada gente. La forma de caminar de alguien que nunca ha tenido miedo de nada ni de nadie. El verdugo cerró la puerta detrás de él. Ese pequeño gesto, ese simple cierre de puerta, selló el destino de todos en esa habitación. Carolina habló por el micrófono general. Todos adentro. Puerta cerrada. Mantengan posiciones. Esperamos señal del comandante. El verdugo caminó por el pasillo central mirando a todos los presentes. Sus 11 sicarios se dispersaron completamente por la capilla, revisando cada rincón, levantando cortinas, abriendo puertas, siendo profesionales hasta el final. Los agentes disfrazados actuaron perfectamente. Las 3 mujeres mayores se veían asustadas pero no demasiado. Los 2 hombres de mediana edad se pusieron tensos pero no huyeron. Los 3 jóvenes miraban al piso como si no quisieran problemas. Todo parecía real. Todo parecía normal. Todo parecía un velorio interrumpido por criminales buscando a alguien. El verdugo llegó hasta donde estaba Roberto. Se paró frente a él. Lo miró de arriba a abajo con esos ojos que habían ordenado más de 50 ejecuciones personalmente. Roberto mantuvo la cabeza baja, como si estuviera sumido en dolor, como si no tuviera idea de quién acababa de entrar, como si fuera solo un hijo velando a su madre muerta. El verdugo le habló con voz que sonaba casi cordial, casi amable, casi humana. Señor Medina, qué tragedia, ¿no? Roberto levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado durante horas. Carolina le había dado gotas especiales para eso. ¿Quién es usted?, preguntó Roberto con voz quebrada. ¿Conocía a mi madre? El verdugo sonrió. Era una sonrisa sin humor, sin alegría, sin nada humano. No estoy aquí por su madre, contador. Y así comenzó el momento más peligroso de toda la operación. Estoy aquí por otra tragedia, continuó el verdugo con esa voz que sonaba como cristal rompiéndose. 10 de mis hombres fueron arrestados hace 3 días. Alguien los delató. Alguien que tenía información que solo una persona en todo Jalisco poseía. Roberto negó con la cabeza. Actuó con fusión perfecta. No sé de qué me habla. Soy contador de pequeños negocios. Mi madre acaba de morir. Por favor, déjeme velarla en paz. El verdugo sacó una pistola de la parte trasera de su pantalón. Una 9 milímetros negra que brillaba bajo las luces suaves de la capilla. La apoyó contra la frente de Roberto. El metal estaba frío. Duro. Real. Mentiroso. Los agentes disfrazados reaccionaron exactamente como debían. Se levantaron con expresión de terror perfectamente actuada. Una de las mujeres mayores gritó suavemente.
Uno de los hombres levantó las manos. Por favor, dijo uno de los jóvenes con voz que temblaba convincentemente. Estamos en un velorio. No hagan esto aquí. El verdugo ni siquiera los miró. Habló sin quitar los ojos de Roberto. Siéntense todos o empiezo a disparar. Los 8 se sentaron inmediatamente, temblando, llorando. Actúan el papel más importante de sus carreras. Dentro del ataúd, Héctor escuchaba cada palabra. Su dedo se movió hacia el gatillo de su Glock. Podía ver a través de pequeño espacio entre la tapa y la base del ataúd. Veía sombras moviéndose. Veía siluetas. Contó mentalmente. 1 junto a la puerta. 2 cerca del altar. 1 revisando el baño todavía. 3 dispersos por las filas de sillas. 5 cerca de Roberto y el verdugo. Todavía no. Falta 1. Espera. El sicario que estaba revisando el baño salió finalmente. Se paró junto a la mesa donde la gente firmaba el libro de condolencias. Ahora sí. Todos adentro. Todos en posición. Pero Héctor no dio la señal todavía. Porque necesitaba algo más. Necesitaba que el verdugo confirmara su intención. Necesitaba amenaza clara. Necesitaba justificación legal perfecta para lo que estaba por pasar. El verdugo presionó la pistola más fuerte contra la frente de Roberto. Tú trabajas para nosotros hace 12 años. Tú sabes todo. Los nombres, las rutas, las cuentas, los políticos, los jueces, todo. Y tú nos traicionaste. Roberto, con valentía que no sabía que tenía, miró directo a los ojos del sicario. Esos ojos que habían ordenado la muerte de familias completas. Esos ojos que habían visto morir a niños y no habían sentido nada. Hice copias de todo, dijo Roberto con voz firme. Las entregué todas. Ustedes ya perdieron. Pueden matarme, pero ya es demasiado tarde. El verdugo inclinó la cabeza como considerando las palabras, como si estuviera pensando en las implicaciones, como si le importara. Entonces te vamos a matar. Pero primero vamos a encontrar a Laura, a Daniela, a Miguel. Y les vamos a enseñar qué pasa con las familias de los traidores. Era la amenaza equivocada. Algo cambió en los ojos de Roberto. Toda su vida tuvo miedo por su familia. Durante 12 años, ese miedo lo controló. Lo obligó a trabajar para criminales. Lo mantuvo callado mientras veía atrocidades. Lo convirtió en cómplice de cosas que lo perseguirían hasta su último día. Pero ahora, en este momento, frente a este hombre que amenazaba a sus hijos, Roberto Medina ya no tenía miedo. Tenía furia. No van a tocar a mi familia, dijo con voz que no temblaba ni un poco. Porque en segundos todos ustedes van a estar arrestados o muertos. El verdugo rió. Era una risa genuina, como si realmente le pareciera divertido. ¿Arrestados? ¿Por quién? ¿Por estos 8 asustados que están temblando como niños? Miró alrededor burlonamente. Mira bien, contador. No hay policía. No hay militares. No hay nadie que te pueda salvar. Solo hay tú. Y tu gente muerta en ese ataúd. Hubo un momento de silencio. El tipo de silencio que existe justo antes de que el mundo cambie para siempre. Y entonces Roberto dijo algo que hizo que el verdugo dejara de reír. Se equivoca. La policía sí está aquí. 50 agentes de operaciones especiales. Están en las paredes. Están en el techo. Están afuera. Y hay alguien más. Alguien que usted conoce muy bien. El verdugo frunció el ceño. Por primera vez desde que entró, algo parecido a preocupación cruzó su rostro. ¿De qué hablas? Roberto señaló el ataúd con un movimiento lento de cabeza. Pregúntele a mi madre. El verdugo miró el ataúd confundido. Tu madre está muerta. Eso es lo que querían que creyeran. Pero ábralo. Confirme usted mismo. El verdugo caminó hacia el ataúd lentamente. Sus 11 sicarios se acercaron también. Armas en alto. Nervios a flor de piel. Porque algo no estaba bien. Podían sentirlo. El ambiente había cambiado. El aire se sentía diferente. Más pesado. Más peligroso. La trampa estaba cerrándose y apenas empezaban a darse cuenta. El verdugo puso las manos en la tapa del ataúd. Sus dedos rozaron la madera pulida. Podía ver su propio reflejo distorsionado en el barniz brillante. La abrió lentamente. El interior estaba oscuro. Solo se veía una figura acostada con traje gris. Manos cruzadas sobre el pecho. Cara en sombras. El verdugo se inclinó para ver mejor. Y entonces el cadáver abrió los ojos. No era mujer. No era vieja. No era doña Carmen Medina, que murió a los 80 años rodeada de su familia. Era un hombre de unos 60 años, con cara que el verdugo reconoció inmediatamente. Era imposible no reconocerlo. Ese rostro había aparecido en periódicos durante 30 años. Ese rostro había sido objeto de amenazas, de intentos de asesinato, de recompensas de millones de pesos ofrecidas por su cabeza. Ese rostro pertenecía al hombre que había capturado más criminales del CJNG que cualquier otro policía en la historia de Jalisco. El verdugo retrocedió 2 pasos. Su expresión era de shock absoluto. No, no puede ser. Usted está retirado. El comandante Héctor Ruiz se incorporó lentamente dentro del ataúd. Sonrió. Era una sonrisa de alguien que había esperado este momento durante años. Estaba retirado, verdugo, pero volví para una última misión. Volví por ti. El verdugo levantó su arma hacia Héctor. La mano le temblaba ligeramente. Por primera vez en años, sentía algo parecido al miedo. ¿Vas a morir, viejo?
Héctor levantó su Glock con velocidad que desmentía sus 60 años. La apuntó directamente al pecho del verdugo. Puedes disparar, pero mira alrededor primero. Y en ese momento exacto, la trampa se cerró. Las paredes falsas se abrieron con sonido de madera rompiéndose. 15 agentes con fusiles de asalto emergieron apuntando. Sus láseres rojos llenaron la capilla como constelaciones mortales. El techo falso se abrió con estruendo. 10 francotiradores aparecieron con sus rifles de precisión. Cada punto láser encontró un pecho, una cabeza, un objetivo. Las puertas laterales explotaron hacia adentro. 15 agentes más entraron en formación táctica perfecta. Movimientos sincronizados. Años de entrenamiento en cada paso. Los furgones funerarios se abrieron afuera. 20 agentes salieron y rodearon el edificio bloqueando cada salida posible. Cada ventana, cada puerta trasera, cada ruta de escape. 50 puntos láser rojos iluminaban a los 12 sicarios. 50 armas apuntando. 50 dedos en 50 gatillos. 50 agentes listos para disparar en medio segundo si recibían la orden. Una voz amplificada llenó la capilla. Era Carolina Vega hablando desde la sala de control del segundo piso. Fiscalía Especial del Estado de Jalisco. Suelten las armas. De rodillas, manos en la nuca. Este es su único aviso. Los 12 sicarios se quedaron congelados. No había salida. No había manera de pelear. No había opción de ganar. Eran 12 contra 50. Eran pistolas contra fusiles de asalto. Eran criminales sorprendidos contra operadores de élite en posición perfecta. 10 de los sicarios entendieron inmediatamente. Soltaron sus armas. Cayeron de rodillas. Pusieron las manos en la nuca. Sabían cuándo habían perdido. Sabían que intentar pelear era suicidio. Pero 2 no se rindieron. Un sicario joven de unos 25 años, probablemente en su primera misión importante, entró en pánico. Levantó su pistola hacia los agentes más cercanos. Gritó algo incoherente sobre morir peleando. No llegó a apretar el gatillo. 3 disparos de francotiradores lo impactaron en el pecho. El sonido retumbó en la capilla como truenos. El sicario cayó hacia atrás, muerto antes de tocar el suelo. El otro que no se rindió fue el verdugo mismo. El comandante sicario miró a Héctor con odio puro. Odio acumulado durante años de persecuciones, de operativos fallidos, de compañeros arrestados, de planes arruinados. No voy a cárcel, dijo entre dientes. Prefiero morir. Levantó su arma, pero no la apuntó a Héctor. La apuntó a Roberto. Todo sucedió en cámara lenta, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar ese momento. El verdugo apretando el gatillo. Roberto sin tiempo de moverse, sin tiempo de protegerse, sin tiempo de hacer nada excepto cerrar los ojos. Héctor levantando su Glock con velocidad imposible. Y entonces el disparo. Pero no venía de la pistola del verdugo. Venía de la Glock de Héctor. El comandante disparó una vez. Una sola bala. Impacto perfecto en el hombro derecho del verdugo. La pistola del sicario cayó al suelo con sonido metálico. El verdugo gritó y se agarró el hombro sangrando. Héctor salió completamente del ataúd. Glock todavía apuntando. Te dije que no ibas a escapar esta vez. 35 años te he perseguido. Hoy termina. El verdugo cayó de rodillas sujetando su hombro herido. Miró a su alrededor. 10 de sus hombres ya estaban esposados. Uno estaba muerto en un charco de sangre. Él estaba capturado. Y frente a él estaba el único policía que siempre respetó y siempre odió. Me tenías que haber matado cuando pudiste, dijo entre dientes apretados por el dolor. Héctor se acercó y le puso las esposas personalmente. Tuve muchas oportunidades de matarte, verdugo. 10 años persiguiéndote. 5 intentos de arrestarte. Podía haberte disparado en la cabeza hoy. Pero no somos como ustedes. Nosotros seguimos la ley. Tú vas a enfrentar justicia. Vas a pasar el resto de tu vida en una celda recordando que un contador honesto y un viejo policía te ganaron. Los agentes se llevaron a los 11 sicarios arrestados. El cuerpo de que intentó resistir se cubrió con una sábana blanca. Las cámaras forenses llegaron y empezaron a documentar todo. Carolina Vega entró y fue directo hacia Roberto, que todavía estaba sentada en la primera fila procesando todo lo que acababa de pasar. Roberto, lo lograste. Los atrapaste a todos. Roberto la miró con ojos que todavía mostraban shock. Casi muero otra vez. Carolina sonrió. Casi, pero no, porque fuiste lo suficientemente valiente para arriesgar tu vida por algo más grande que tú mismo. Héctor se acercó también ajustándose el traje. Roberto se levantó y le extendió la mano. Comandante, me salvó la vida. Héctor estrechó su mano firmemente. Usted puso la trampa, señor Medina. Yo solo ayudé a cerrarla. Este fue su operativo, su victoria. Al escuchar la palabra familia, Roberto se quebró. Las lágrimas que estuvo conteniendo durante horas finalmente salieron. Laura, mis hijos, tengo que verlos. Tengo que decirles que estoy bien. Carolina hizo una seña y 2 agentes trajeron un teléfono seguro. Roberto marcó con manos temblorosas. Laura contestó a segundo tono. Su voz sonaba asustada. Roberto, ¿dónde estás? La policía vino por nosotros hace 3 horas. No nos dicen nada. Solo que teníamos que irnos de la casa inmediatamente. ¿Dónde estás? Roberto respiró profundo. Laura, mi amor, estoy bien.
Estoy con la policía. Tengo que contarte algo. Algo que he estado ocultando por 12 años. Y entonces Roberto le contó todo. Cómo el CJNG lo forzó a trabajar para ellos en 2013. Cómo vivió una mentira durante 12 años para protegerlos. Cómo finalmente encontró el valor para denunciarlos. Cómo acababa de ayudar a arrestar a 11 sicarios peligrosos. Laura lloró al otro lado de la línea. Lloró por los 12 años que su esposo cargó ese peso solo. Lloró de alivio porque él estaba vivo. Lloró de orgullo porque él tuvo el valor de hacer lo correcto. Te amo, dijo Laura. Siempre te he amado. Y ahora te amo más porque sé quién realmente eres. Eres el hombre más valiente que conozco. Los días siguientes trajeron más noticias. Los 11 sicarios arrestados empezaron a negociar. 10 de ellos aceptaron declarar a cambio de sentencias reducidas. Dieron nombres, ubicaciones, toda la estructura del CJNG en Jalisco. Durante las siguientes 2 semanas, la Fiscalía ejecutó 40 arrestos más. Desmantelaron células enteras, decomisaron armas, drogas, dinero. Fue el golpe más grande contra el CJNG en la historia de Jalisco. Y todo comenzó con un contador que se cansó de tener miedo. El verdugo fue el único que se negó a cooperar. En su interrogatorio solo dijo una cosa: ese viejo y ese contador me ganaron. Eso es todo lo que voy a decir. Su juicio fue rápido. La evidencia era abrumadora. Fue sentenciado a 60 años de prisión, sin posibilidad de libertad anticipada. Cuando le leyeron la sentencia, el verdugo solo asintió. Sabía que era el final. 2 semanas después del operativo hubo una reunión en la Casa Segura. Carolina, Héctor y el fiscal general vinieron a hablar con Roberto. Señor Medina, comenzó el fiscal. Su valentía llevó al arresto de 51 criminales del CJNG. Decomisamos 200 kilos de cocaína, 100 armas y 12 millones de pesos. Más importante, salvó vidas. Familias que iban a ser extorsionadas, jóvenes que iban a ser reclutados, negocios que iban a ser saqueados. Lo que hizo cambió Jalisco. Roberto negó con la cabeza. No me siento como héroe. Me siento como alguien que finalmente hizo lo que debió hacer hace años. Héctor habló. Yo he conocido muchos héroes en 35 años, Roberto. Y te voy a decir un secreto. Ninguno de ellos se sintió como héroe. Los héroes reales son personas comunes que en un momento crítico encuentran valor extraordinario. Tú eres héroe aunque no lo sientas. 3 meses después, la familia Medina se mudó a Querétaro. Pero ya no eran los Medina. Ahora eran los García. Roberto García, contador independiente. Laura García, maestra. Daniela y Miguel mantuvieron sus nombres pero cambiaron apellidos. Roberto abrió un pequeño escritorio de contabilidad en el centro de Querétaro. Esta vez sus clientes eran todos legítimos. Restaurantes pequeños, talleres mecánicos, tiendas familiares. Personas honestas que necesitaban ayuda con sus impuestos. Vivían en una casa modesta en una colonia tranquila. No tenían lujos, pero tenían paz. No tenían riqueza, pero tenían libertad. Y por primera vez en 12 años, Roberto dormía sin pesadillas. 6 meses después de mudarse, Roberto recibió una carta. No tenía remitente, solo una dirección de retorno. Guadalajara, Jalisco. Roberto la abrió con manos que temblaron un poco. Adentro había una sola hoja escrita a mano con letra que le tomó un momento reconocer. Compadre, para cuando leas esto ya voy a estar muerto. El CJNG descubrió que fui yo quien te avisó. No me arrepiento. Hiciste lo correcto. Yo hice lo que pude para compensar una vida de errores. ¿Te acuerdas cuando teníamos 10 años y juramos ser amigos siempre? Tú cumpliste ese juramento. Yo lo rompí cuando entré a este mundo, pero al final pude ser tu amigo una última vez. Cuida a tu familia. Vive la vida que yo nunca pude vivir. Y de vez en cuando acuérdate del niño que jugaba contigo en las calles de Analco antes de que todo se echara a perder. Tu compadre que te quiso siempre, Julián. Roberto lloró leyendo esa carta. Lloró por su amigo de infancia. Lloró por todas las vidas desperdiciadas en el narcotráfico. Y lloró porque Julián había pagado con su vida por haberlo salvado a él. A la mañana siguiente, Roberto fue a una iglesia en Querétaro. Encendió una vela por Julián. Rezó por su alma. Y prometió que viviría bien, que criaría bien a sus hijos, que sería buen esposo y buen hombre en honor a su amigo que sacrificó todo por salvarlo. Hoy, 2 años después de aquella noche en la funeraria Los Ángeles, Roberto García vive tranquilo en Querétaro. Su escritorio de contabilidad tiene 20 clientes regulares. Laura es querida por sus estudiantes. Daniela se comprometió con un ingeniero honesto. Miguel está por terminar su residencia. El comandante Héctor Ruiz realmente se retiró después de ese operativo. Fue su última misión, como prometió. En su discurso de despedida, dijo algo que todos recordaron. El crimen organizado es poderoso, pero no es invencible. Lo derrotamos un ciudadano valiente a la vez. Roberto Medina demostró que una persona común puede cambiar el rumbo de la batalla contra el narco. Y si él pudo, otros pueden también. Carolina Vega fue promovida a fiscal adjunta. Sigue trabajando en casos contra el crimen organizado. Cada vez se capturan a un criminal importante. Piensa en Roberto y usa su historia para convencer a otros testigos de que vale la pena hablar, que vale la pena pelear, que vale la pena defender lo correcto aunque tengas miedo. Cada año, el 15 de octubre, Roberto visita en secreto Guadalajara. Va al cementerio donde enterraron a Julián. Deja flores.
Se queda ahí en silencio por un rato largo. Y entonces habla en voz baja como si su amigo pudiera escucharlo. Gracias, compadre. Gracias por el aviso que me salvó la vida. Gracias por tu sacrificio. Viví bien como me pediste. Crié bien a mis hijos. Fui buen esposo. Fui buen hombre. Todo lo que construí, todo lo que logré, lo hice también por ti, porque tú me diste la oportunidad de empezar de nuevo. Y esa es la historia de la noche que el CJNG irrumpió en un funeral en Guadalajara, jamás imaginando quién estaba dentro del cajón. No imaginaron que el muerto estaba vivo. No imaginaron que el funeral era trampa. No imaginaron que un contador aterrorizado finalmente había encontrado su valor. El valor verdadero no viene de no tener miedo. El valor verdadero viene de tener miedo y aún así hacer lo correcto. Roberto tuvo miedo cada segundo de aquella noche, pero lo hizo de todas formas. Y eso lo convierte en algo más que un sobreviviente. Lo convierte en un héroe.